Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Esperamos 1000 me gusta de aquellos que dicen que Dilbar Baby se verá genial. Mientras Arun atiende al cliente, Jasmine examina a las chicas. Él piensa que Arun se está preparando para ellos. Seguramente una de estas chicas es la chica de la que está enamorado. Azadeh le cuenta los sueños de Aitn a Baran. Cuenta lo que Aitn le guardó a su nieto. Ser madre es diferente. Pero un nieto es otra cosa. Dice que ya soy viejo. Dice que le dará lo que Aitn guardó para su nieto. Dylan dice que me haré cargo de los fideicomisos que me diste. Dice que puedes estar seguro de esto. Azadeh saca un collar. Ella dice que como dama de Aga, ahora eres la dueña del collar. Dylan dice que intentaré ser digno de este collar. Baran le dice a Dylan que ya eres digno de los Carabeis. Al recurrir a Kader Gul, incluso suavizó a Baby Azadeh. Es tu turno, dice. Gul vuelve a mirar a Frat. Por un momento sus miradas se encuentran. Dylan se dirige a su familia y le dice, llevaré esto con orgullo y honor. Sabia sale de la mansión pidiendo permiso. Hassan deja pasar a Sabia por la puerta. Hassan dice que el bebé de Dylan le trae una gran felicidad. Le añade a Sabia que son una gran familia. Dice que la seguridad de Sabia Dylan es muy importante para mí. De ahora en adelante no importa quién dañe a Dylan o al bebé. Dice que no solo encontrará a Baran sino también a mí. Hassan traga. Mientras tanto, llega Azadeh. Le dice a Hassan que mire a los guardias de seguridad. Separa a Hassan de Sabia. Luego dice que quiere hablar con él. Si puedes entrar fácilmente a esta casa, dice, es gracias a Baran y al bebé. De lo contrario, dice, todavía no te he perdonado. Le dice a la señora Sabia Azadeh, estoy de acuerdo contigo. Si fuera yo, podría ser aún más cruel. Sin embargo, lo que hice no me dio paz. Pagué un alto precio por lo que hice, dice. Luego dice buenas noches y se va. Baran y Dylan están en la cocina. Intenta que Dylan elija los platos. Pepinillos por un lado, bizcocho por el otro y salado por el otro. Baran le dice que elija uno. Sin embargo, Dylan no puede renunciar a ninguno de ellos. Cuando Baran se da cuenta de que no puede convencerlo, le permite comérselos todos. Sin embargo, cuando ve la forma en que come, entra en pánico. Dice que tengan cuidado, el bebé está confundido por lo que pasó adentro. El poeta le pregunta a Zebair Bey, ¿qué puedo hacer por ti? Zebair pregunta si puedes devolverme lo que perdí. Mientras tanto, entra su padre. Él dice, ¿pensaste que lo que hiciste no llegaría a mis oídos? Dice que o resuelves este problema o sufres las consecuencias. Zebair se enfada mucho cuando su padre se marcha. Dice que la razón de esto es que me vengaré de todos. Uno por uno de todos. Baran y Dylan están en sus habitaciones. Baran le dice a Dylan que el hecho de que la señora Azadeh le diera el collar de su madre demostró que fue aceptada en la familia. Baran, cuídate. Dylan pregunta, ¿el bebé no siente? Baran dice que creo que lo siente. Dylan dice que seré una muy buena madre. Baran añade, yo también seré un muy buen padre. Luego se dicen, te quiero mucho. Baran dice espera un poco, ya voy. Frat entra a la habitación. Rose está sentada en el sofá. El bebé de su infancia está en sus manos. Explica que la señora Aitn le hizo esta muñeca. Dice que esos días fueron hermosos. Dice que encontraría una solución a todo lo malo. Ahora, cuando tengo un problema, miro hacia el pasado. Dice como si estuviera mirando una foto feliz. Frat, tú no tenías padre y yo no tenía madre. La relación de Baran con su madre revelaría mi falta de madre. Mi tía Aitn se dio cuenta de esto e inmediatamente me llamó para unirme a ella. Gul dice que el amor de la señora Aitn fue suficiente para todos nosotros. Gul apoya la cabeza en el hombro de Frat. Empieza a dormir en el sofá. Frat duerme en el sofá sin molestarse. Baran llega a la habitación con leche en la mano. Dice que esto estará borracho. Sin embargo, Dylan no está muy interesado.
Dice que a partir de ahora comerá con más cuidado. De lo contrario, dice, me enfadaré mucho. Se despiertan en el sofá con Gulfrat al otro lado. Cuando Gul se da cuenta de que Frat está durmiendo en sus brazos, dice, lamento haberla molestado. Frat dice que lo siento, hace mucho que no duermo tan tranquilamente. Luego se ponen de pie. El bebé cae al suelo. Sus manos se entrelazan mientras ambos se inclinan para levantar al bebé. Zebair llegó a la oficina. El poeta dice que llegas temprano. Zebair dice que no llegué aquí tan fácilmente. Dice que me atraparon mal. Luego dice, si Zebair me salva, ese proyecto me salvará. Llama a Dylan inmediatamente. Sin embargo, Dylan no contesta el teléfono. Dice que si Baran vuelve a llamar, avíseme. Arun llega al restaurante con cafés. Compra café y croissants para Jasmine. Arun ve cada movimiento de Jasmine como una señal para sí mismo. Jasmine sigue sin entender nada. A este chico le pasa algo. Dylan llega a la cocina. Baran le da una lista a la señora Kader. Dice que será alimentado según esta lista. La lista no hace nada feliz a Dylan. Baran llama a Sabia. Dice que llamó Zebair. Sabia dice que debería haberlo adivinado. Dice que necesita el proyecto por su prestigio. Dice que hablaré con Zebair. Baran dice que si hay algún problema, házmelo saber. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.